Yahshua nuestro la perfecto, parte 4. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. El acto ceremonial de desollar es particularmente expresivo, ¿no es cierto? Consiste en quitar la parte exterior de la víctima a fin de que lo interior se ponga de manifiesto. No era suficiente que la ofrenda fuese sin defecto exteriormente, era necesario también que el interior, con todas sus ligaduras, sus coyunturas, fuese puesto al descubierto. Solamente es para el holocausto que de un modo especial se ordena este acto, el cual está perfectamente de acuerdo con el conjunto del tipo, ¿sí? En lo que tiende a hacer resaltar particularmente la perfecta sumisión de Mashiach hacia el Padre. Su obra procedía de lo más profundo de su ser y cuanto más se sondeaban estas profundidades, más se revelaban los secretos de su vida interior y se manifestaba más claramente que una sumisión completa a la voluntad del Padre, un sincero deseo de buscar su gloria, eran los móviles que hacían obrar a Mashiach, ¿no es cierto?, este antítipo de la ofrenda del holocausto. Él fue ciertamente un verdadero holocausto, el holocausto perfecto. Y lo dividirá en sus piezas. También este acto representa una verdad algo semejante, ¿no es cierto?, a la que se enseña en el perfume aromático molido que ya estudiamos en Shemot, ¿no es cierto?, que va a ser mencionado nuevamente un poco más adelante en Vayikra. El Ruach HaKodesh se complace en detenerse mucho en lo que constituye el perfume, el suave olor del sacrificio de Mashiach, lo que implica en sí no que Yahweh tenga una nariz grande y que tiene que estar oliendo las cosas, sino que esa es la manera de percibir y que es un olor grato, es una cosa que nos deleita los sentidos verdaderamente. Esa es la expresión que desea resaltar porque es algo sumamente, por así decir, cuando aspiramos un olor agradable, un perfume agradable, es una cuestión en la cual nosotros no llegamos a tocar la cosa. Es una cuestión bien etérea, ¿no es cierto?, bien espiritual. Es una cosa que nos representa bastante lo más cercano posible al plano espiritual y ese gozo y ese disfrute de Yahweh con la actitud y el comportamiento de su hijo. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos evidentemente no tienen olor. Así que de lo que se está hablando aquí es una forma de apreciación y disfrute de esa obediencia. Cuando contemplamos el madero de nuestro Adón Yahshua como pecadores convencidos del pecado, vemos que en este madero lo que responde a todas nuestras necesidades, y bajo este punto de vista el madero da a la conciencia perfecta paz, ciertamente, pero como sacerdotes, como adoradores purificados, podemos también considerar el madero bajo otro aspecto, a saber, como el cumplimiento de la resolución santa que Mashiach había tomado de cumplir la voluntad del Padre, ¿sí?, o sea, ir hasta la muerte. Como pecadores convencidos del pecado, estamos ante el altar de bronce y encontramos la paz por la sangre de la propiciación que ha sido derramada sobre ese altar, pero como sacerdotes estamos ahí para contemplar y admirar la perfección de este holocausto, como los malajín hacen también. Es para estar mirando y admirando este perfecto abandono, la perfecta ofrenda que Mashiach, el hombre perfecto, ha hecho de sí mismo a Elohim, para hacer de su imitación y mezcla nuestra única meta en toda la vida, evidentemente. No tendremos más que una idea muy incompleta del misterio del madero si no vemos en ella más que lo que responde a las necesidades del hombre como pecador. Hay en la muerte de Mashiach profundidades que se hallan fuera del alcance del hombre, sin duda alguna, y solamente Elohim puede sondearlas y apreciarlas. Entonces, de esta manera es importante observar que cuando el Ruach HaKodesh nos ofrece figuras del madero, nos da primeramente el tipo que nos las hace ver bajo aquella de sus fases que tiene Elohim por objeto, ¿sí?
El hombre puede llegarse a esta fuente única realmente, puede estar siempre bebiendo de estas aguas, podemos abrevar de esas aguas siempre, podemos encontrar en esa fuente la satisfacción de los deseos más elevados de nuestra alma, ¿sí? Pero a pesar de todo, hay en el madero profundidades que solo Elohim puede apreciar en plenitud, por lo menos en este momento nuestro, en esta época de la era al menos, ¿sí? Entonces, he aquí por qué el holocausto ocupa el primer lugar en el orden de los sacrificios, porque sin la aceptación completa del sacrificio, no habría el resto de las cosas, no habría aceptación de ninguna de las otras partes. Si el holocausto hubiera sido, o sea, si el animal, por supuesto los animales no tenían voluntad propia, obviamente, ¿no es cierto? Pero no, si hubieran resistido a esa, o hubieran ido de forma poco voluntaria o por ser obligados justamente, no hubiera sido exactamente lo mismo, no hubiera sido representativo de lo que Mashiach es. La entrega tiene que ser absolutamente voluntaria en este sentido. De esa manera, entonces, el resto de las ofrendas, y entendamos y recordemos que no son viene una, viene otra después, no, Mashiach es una sola ofrenda y todas estas ofrendas son una sola también. Por lo tanto, si no se hubiera aceptado el holocausto, no se habría aceptado tampoco el otro becerro, aunque hubiera sido perfecto el otro, porque todo representaba a un mismo Mashiach. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo, porque en sí para nosotros es un poco confuso de tener uno y representado en varias partes. Entonces, el madero ofrece también al amor un conducto por el cual él puede deslizarse con su justicia, ¿sí? Por eso Hasatán es para siempre confundido. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero, dice en Colasillín en el capítulo 2. Estos son los gloriosos frutos del madero y estos son los frutos que ha dado Mashiach, ¿sí? Cuando estamos ocupados en estos asuntos, vemos que era conveniente que hubiera una figura del madero que representase lo que era exclusivamente para Elohim, y que es conveniente también que este tipo ocupe el primer lugar entre todos los demás, como todas las cosas. El primer mandamiento es todo para Yahweh. Y lavará con agua en sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote lo hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Yahweh. Este lavatorio que se ordena aquí hace el sacrificio en figura tal como Mashiach era esencialmente en sí mismo, ¿sí? Hacía el sacrificio puro, interior y exteriormente. Por supuesto Mashiach no lo necesitaba, pero es lo que está implicando. Él era ya ciertamente puro. Siempre estuvieron perfectamente de acuerdo los motivos interiores de Mashiach y su conducta exterior. Esta fue siempre la expresión de sus motivos interiores. Todo lo que estaba en él tendía a un solo fin, la gloria de Elohim. Los miembros de su cuerpo obedecían a su corazón consagrado y cumplían perfectamente los deseos de ese corazón y de esa mente, ¿sí? Que solamente ese corazón latía para Yahweh y para su gloria en busca de la sanidad para los hombres. Con razón, el sacerdote podía hacerlo arder todo sobre el altar, justamente que señal de aceptación. Todo estaba en figura puro y no estaba destinado a otra cosa sino ser ofrecido a Elohim sobre el altar.